más B. Si nosotros tenemos aquí un orificio inguinal profundo, el techo sería el tendón conjunto, el piso sería el ligamento inguinal, y aquí estaría el orificio inguinal superficial, ¿verdad? Y más aquí estaría, si continuamos con el ligamento inguinal, estaría el pubis, o la sínfisis del pubis, si ustedes quieren. Resulta que debajo de esto, debajo de estas estructuras, existe un ligamento que tiene esta forma, y a eso se llama ligamento de Cooper, ¿no? Y este ligamento de Cooper está en relación con, habíamos dicho que hay una vena, que es la vena femoral, porque ya atravesó el ligamento inguinal, y al lado está la arteria, que es la arteria femoral, que también atravesó el ligamento inguinal. Cuando está hacia adentro se llaman vasos ilíacos externos, pero cuando atraviesan se llaman femorales, si ustedes recuerdan. Y bueno, de aquí también, si ustedes recuerdan, daban los ramos recurrenciales de los vasos epigástricos inferiores, ¿verdad? Que en realidad van más o menos así. Entonces, a lo que íbamos, resulta que en esta zona específicamente está delimitado el anillo crural o femoral. Esto que están viendo es el anillo crural, ¿no? Vamos a ver ahorita cuando veamos hernias crurales. Este edificio está limitado por el ligamento inguinal, el ligamento de Cooper, la vena femoral y además el ligamento gimbernal en la parte interna o el ligamento lacunar. En esta técnica de McVeigh, lo que consiste es unir este tendón conjunto al ligamento de Cooper. Entonces hasta aquí abajo, fíjense, se baja esto con puntos y aquí es donde se anuda, ¿no? Entonces se sutura el tendón conjunto, que acuérdense es el oblicuo anterior transverso, al ligamento de Cooper. Con eso se cierra este orificio, por eso es más para la hernia crural o femoral. Pero fíjense que al descender también estamos protegiendo parte de la pared posterior, por lo tanto nos sirven algo para las hernias directas, y también fíjense que este está cerrando parcialmente el orificio inguinal profundo, por lo tanto también nos sirve para las hernias indirectas, ¿ya? Entonces, en líneas generales, esa es la técnica de McVeigh que también se utiliza en ese tipo de hernias. Después está la técnica de Lichtenstein, ¿no es cierto? La técnica de Lichtenstein, que es una técnica ya con malla, ¿no? De reparación con malla. En esa técnica de Lichtenstein, que dicho sea de paso, hoy en día se operan todas las hernias, casi todas en realidad, solamente con técnicas de anioplastía. Ya no se utiliza la aniorrafia porque las técnicas de aniorrafia aumentan mucho la tensión en el tejido vecino y además predisponen a una recidiva altísima en los pacientes. Por eso es que se ha dejado de lado, y salvo en algunas situaciones donde, por ejemplo, hay una infección, zonas con exudado purulento y donde no se pueda colocar una malla, ahí se tendría que hacer una técnica de herniorrafia, ¿no? Después, en la mayor parte de las veces, la técnica siempre van a ser de hernioplastia. Y entonces la técnica de Lichtenstein, para repasar un poco, vamos a, vamos a repasar. Abriríamos la aponeursis del músculo oblicuo externo, ¿cierto? Tendríamos esa imagen. Esto es esquemático, por supuesto. Y si hacemos eso, aquí nos vamos a encontrar con el orificio inguinal profundo o interno. Por aquí salen las hernias indirectas, acuérdense, esta es la pared posterior del conducto inguinal, por aquí salen las hernias directas, y por aquí estaría saliendo el cordón espermático. Vamos a suponer que el saco o la hernia es indirecta, por eso el niño está muy dilatado y muy abierto, ¿no? Y bueno, más aquí estará el pubis, ¿verdad? Aquí estará el pubis o la sínfisis del pubis, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, la técnica de Lichtenstein consiste en colocar una malla generalmente es una malla de 15 por 15, 15 por 8 centímetros, 8 centímetros por 15, ese es el tamaño de malla habitualmente que ingresa en esto, y lo que vamos a hacer es extender la malla en todo este territorio, ya fijándola al tendón conjunto en la parte alta, al ligamento inguinal en la parte baja y al ligamento, perdón, hacia el pubis o la fascia prepúbica en la parte central, ¿ya? Hay un dato importante, la malla siempre debe estar debajo del cordón espermático, no se debe colocar por encima, siempre por debajo.
Si nosotros ponemos aquí directamente encima la malla, el cordón va a quedar por debajo, ¿no? Y eso puede provocar una orquitis isquémica y finalmente una atrofia testicular. Por eso siempre el cordón debe estar por encima. Si viéramos en planos superficiales, aquí estaría la piel, hagan de cuenta. Entonces el cordón debiera estar así, ¿no? El cordón espermático. Y la malla, hemos dicho que debe estar por debajo del cordón, ¿no? Siempre la malla por debajo del cordón, como vamos a ver ahorita, ¿ya? Ahora, en esta malla, así formada, hay que hacer un orificio. La técnica original dice que hay que cortar en este segmento. Esto se hace midiendo al paciente y luego aquí hay que hacer un orificio para que pueda atravesar el cordón y el cordón entonces quede ahora por encima de la malla y no quede por debajo, ¿no? Esa es la idea. Y estos dos extremos lo que se hace en realidad es cruzarlos, de manera que esto va en este sentido y este otro va en el sentido contrario, ¿no? Entonces, así más o menos es como debiera quedar la malla en el paciente. Ahora, es importante también que ustedes sepan que para colocar la malla hay que tallar un espacio entre la aponeursis del músculo oblicuo externo y el tendón conjunto que está por debajo. Si nosotros viéramos en una imagen un poco transversa, si hiciéramos un corte transverso y viéramos al paciente recostado en decúbito dorsal, veríamos que la pared anterior del conducto inguinal estaría de esta forma, ¿verdad? La pared anterior, aquí estaría la pared inferior o el piso del conducto inguinal, aquí estaría el tendón conjunto formando el techo del conducto inguinal y aquí atrás estaría muy débilmente solamente la fascia transversales, ¿no? Y dentro de esto estaría el cordón espermático y el saco de la hernia, por supuesto, ¿no? Que vamos a suponer que este es el saco de la hernia, ¿ya? Entonces, en la técnica de Liechtenstein lo que hacemos es abrir, cortar esto, la ponerlo hidráulico externo, así como si fuera un libro, y después que hemos hecho eso, vamos a tener esta imagen. Vamos a tener esta imagen después que se ha hecho eso. Ay, perdón, es con negro. Entonces, ahí va a estar abierto por una parte, aquí está, y así, ¿verdad? Es esto que estamos viendo, nada más que en esta imagen. Entonces hemos dicho que por dentro está el tendón conjunto, que es esto que están viendo, ¿no? Entonces lo que hacemos para colocar la malla en esta zona es tallar un espacio entre la aponeurosis hidráulico externo y el tendón conjunto. Entonces aquí van a ver que se separa más esta zona, esta región, se abre un espacio, fíjense, entre el tendón conjunto y la aponeurosis hidráulico externo. ¿Para qué? Para que la malla venga a cubrir todo esto. Esto vamos a cortar así, en fines didácticos. Y entonces la malla tiene que ir aquí adentro, ¿verdad? La malla tiene que ir aquí fijada, hemos dicho, al tendón conjunto. Entonces aquí al tendón vamos a poner puntos. Esto es lo que hemos separado, fíjense, del oblicuo interno y transverso del oblicuo externo, ¿no es cierto? Se ha separado y ahí es donde se coloca la malla y se fija con puntos, al tendón conjunto y al ligamento inguinal. Y si ustedes recuerdan, nuestro cordón espermático siempre tiene que estar por encima de la malla, ¿no? Y finalmente lo que hacemos es cerrar esto que se ha abierto. Entonces, esto que se ha abierto como si fuera un libro, se aproxima a ambos bordes y finalmente pues esto queda cerrado. Otra vez para devolver la parte anatómica y obviamente aquí también vamos a poner puntos. Entonces, fíjense cómo hay un refuerzo en esta zona. Ahora, si volvemos a esta imagen y volvemos con esa imagen de la malla que habíamos dicho de 15 por 8 centímetros, la malla vamos a extenderla de esta forma. Bueno, un poquito más atrás, en realidad. Entonces, la vamos a extender desde el pubis, la fascia prepúbica, el ligamento inguinal, que es esto. Y en realidad aquí lo que vamos a hacer es, eso es lo que dijimos hace un momento, cruzar, ¿no? Porque aquí vamos a tener un nuevo orificio en la malla para el paso del cordón. Y acuérdense, esto es lo que hemos tallado.
Por lo tanto, aquí va a tener puntos en esta zona. Y esto va a estar un sujet continuo igual hasta este defecto, ¿ya? Entonces, con la malla, fíjense, con esta malla en la técnica de Lichtenstein, lo que estamos haciendo es proteger la pared posterior del conducto inguinal. Si ustedes recuerdan, en esta zona ahí existen dos únicas zonas por donde protruyen las hernias. La pared posterior, que ahorita está tapado con la malla, entonces está reforzado, y el orificio inguinal profundo interno, que fíjense, el orificio está cerrado. Este era el orificio original, eso que están viendo en negro, pero ahora el orificio que se ha abierto en la malla, si ustedes recuerdan, la malla era así, y hemos dicho que se corta y se abre un orificio, ¿verdad? Este orificio para el paso del cordón es el nuevo orificio inguinal profundo. El otro está cerrado por la malla, así como están viendo. Y después simplemente se aproxima a estos bordes y con eso termina el procedimiento quirúrgico. Esa es la técnica de Lichtenstein, ya es la que más se utiliza. ¿Quién tiene todavía alguna duda o está claro? Bueno, esperemos que esté claro. Ahorita vamos a ver parte de esa técnica de Liechtenstein. Perdón, 2 segundos, algo pasó con el video. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Todavía no. Todavía no, doctor. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Hola, hola. ¿Me escuchan o no? Sí, doctor, se Sí, doctor, sí escucha. se escucha. No los escucho yo. Bueno, por el chat avísenme si me escuchan. Ok. Algo pasa que no los escucho, pero nos vamos a comunicar por el chat. 2 segunditos de que me entrar por el teléfono para que pueda ver el chat, si no, pues no voy a poder ver. Entonces vamos a ver primero esquemáticamente. Esquemáticamente vamos a ver el procedimiento de Liechtenstein, ¿ya? Entonces esto es en forma esquemática.
Esta es una hernia inguinal. Se puede hacer con anestesia local este procedimiento o con anestesia regional. Muy rara vez con anestesia general. La mayor parte de las veces solo con local o regional. Entonces se hace una incisión cortando la piel, tejido celular subcutáneo, hasta abrir hacia la aponeurostis del oblicuo externo, ¿no? Aquí se ve rojo la aponeurostis, pero en realidad tiene un color blanquecino, como vamos a ver ahorita. Se corta ese aponeurostis del oblicuo externo y entonces vamos a estar ya dentro del conducto inguinal. Esto que están viendo es el cordón espermático. Habíamos dicho que las hernias indirectas, el saco está dentro del cordón. Entonces hay que abrir el cordón cortando el músculo cremaster. Y después hay que identificar el saco de la hernia, ¿no? Se puede abrir el saco de la hernia, ver el contenido, si es intestino, papiloma mayor, y reducir hacia la cavidad. Después hacer una resección, como han visto, del saco herniario, y con esto hay que preservar o separar los elementos del cordón mismo, ¿no? Fíjense cómo ahora disminuye de tamaño. Este es el orificio inguinal profundo. Vamos a hacer un alto aquí. Este es el orificio inguinal profundo. Esta es la pared posterior del conducto inguinal, aquí estaría el tendón conjunto, y abajo estaría el ligamento inguinal. Y después se pone la malla. Fíjense que el cordón siempre debe ir por encima de la malla y se fija al tendón conjunto, al ligamento inguinal, a la fase prepúbica. Y finalmente se cierra eso en el paciente, ¿no? Si vemos esta otra imagen, ahora si vemos esto, vamos a ver eso que dijimos, ¿no? Entonces se abre la piel, el tejido celular subcutáneo, hasta encontrar el plano aponeurótico, ¿no? Entonces se abre la aponeurosis. Al abrir la aponeurosis estamos abriendo la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que es el plano más superficial, si ustedes recuerdan. Entonces hay que tallar ese espacio que decíamos de la aponeurosis del oblicuo externo al tendón conjunto. ¿No? Es una zona relativamente fácil, no es una zona que está muy vascularizada. Y esto que están viendo aquí adentro es ya el cordón espermático. Fíjense el tamaño del cordón espermático, realmente ese es un tamaño muy, muy aumentado de volumen, lo cual ya nos hace pensar que la hernia es indirecta. Acuérdense que en la hernia indirecta el cordón, perdón, el saco de la hernia está dentro del cordón, ¿no? Entonces lo que se debe hacer es abrir el cordón, es lo que se está haciendo ahorita cortando el músculo cremaster, que es el músculo más superficial que hay a ese nivel. Entonces se está separando la grasa preherniaria. Siempre la hernia tiene una grasa preherniaria y después recién está el saco herniario mismo, ¿no? Hay que tener cuidado con la grasa del cordón. Eso que está cortando es lo que está redundante del músculo cremaster, ¿no? Siempre hay que ligar porque, acuérdense, es músculo y el músculo puede sangrar si no solamente corta. Entonces siempre hay que ligar. Entonces aquí hay que tener cuidado de los elementos del cordón espermático, como es el conducto deferente, el plexo venoso pampiniforme, etcétera. Eso que están viendo en azul, eso es parte del plexo venoso pampiniforme, ¿no? Que hay que tener cuidado porque uno puede desvascularizarse, es que decide sacar mucho. Y generalmente ese plexo venoso está rodeado de un tejido adiposo, ¿no? Que es la grasa del cordón misma. Que eso también hay que tener cuidado de no cortar. Eso que han cortado es igual parte del músculo cremaster que está muy redundante por el tamaño que tenía precisamente. No puedo marcarles, ahora sí puedo señalar. Entonces igual siempre hay que ligar todo lo que vaya a hacer con músculo. Hay vasos pequeños a veces y eso también pueden sangrar. Aquí se ve parte de los elementos del cordón. Esto que están viendo es el cordón y lo que se está haciendo es separar el saco de la hernia de el cordón espermático que en realidad está quedando aquí abajo.
Entonces las hernias indirectas son hernias cuyo saco está dentro del cordón mismo. Y para identificar y separar lo que hay que hacer es abrir el cordón, así como han visto, cortando el músculo cremaster. En cambio, en las hernias directas no hay necesidad de hacer esto porque el saco herniario está separado del cordón, ¿no? Y lo único que hay que hacer es el tratamiento del saco. Entonces se está separando los elementos del cordón, dejando solamente el saco herniario. El saco se puede reducir, reintroducir a la cavidad haciendo una jareta en la base, o se puede cortar, ¿no? Hacer una resección. Este es un lipoma. Los lipomas preherniarios generalmente es la grasa preperitoneal, que es lo primero que sale hacia el saco de la hernia, y por eso, o delante del saco más bien, y por eso es el saco de la hernia, el lipoma preherniario, perdón. Y entonces fíjense cómo se reduce a la cavidad, ¿no? Ahora estamos viendo, esta es la pared posterior del conducto inguinal, ¿no? Y fíjense cómo se ha reducido, ha disminuido de tamaño el cordón también, ¿no? Aquí estaría el tendón conjunto. Bueno, esta es la malla. Existen diferentes tipos de mallas, de polipropileno, politetrafluoretileno, incluso las de polipropileno tienen diferentes pesos moleculares, ¿no? Que también eso es un poco variable, ¿no? El tamaño generalmente es 15 por 8 centímetros, ese es el tamaño en que entra en esta región, y eso es lo que se va a hacer para colocar la malla. Entonces, generalmente en la fascia prepúbica se pone puntos y después al ligamento inguinal. Eso que están viendo aquí como una cuerda blanca es el ligamento inguinal, ¿no? Que está reflejado hacia adentro y por eso es el piso. Entonces está haciendo un surjet continuo, un punto corrido o continuo, si ustedes quieren, de la malla, fíjense, al ligamento inguinal. Esto se hace hasta la altura del orificio inguinal profundo o interno. Generalmente hasta ahí se hace esta fijación, después simplemente se coloca esto entre el oblicuo externo y el músculo transverso por dentro. Este es el ligamento inguinal. Entonces ahora se está cortando, por eso les decía, esto es individual, no podemos cortar antes de colocar la malla, hay que medir para que el tamaño sea exacto y pueda pasar el cordón por encima de la malla, ¿no? Estos puntos se está poniendo al tendón conjunto que está aquí arriba. El tendón conjunto generalmente se pone en puntos separados, en cambio al ligamento inguinal se pone en sutura corrida o continua. Y el tendón conjunto generalmente 2 o 3 puntos es lo que se coloca. Este es el nuevo orificio inguinal profundo. Fíjense cómo está rodeando al cordón espermático, ¿no? Y esto simplemente se extiende en ese espacio. Fíjense, no hay necesidad de poner puntos ahí atrás, ¿no? Esta es parte del aponeurocito oblicuo externo que se ha cortado. Entonces la pared posterior está cubierta por la malla y protegida, ¿no? Entonces ahí no hay riesgo de que se abran hernias. Y el orificio inguinal profundo o interno está cerrado. Este es el cordón espermático. Fíjense,
Ahí vamos a hacer un alto. Este es el nuevo orificio inguinal profundo interno. Fíjense que por aquí está saliendo el cordón espermático. Entonces, el orificio era grande, ustedes se acuerdan, porque ahí estaba el saco de la hernia dentro del cordón inclusive. Entonces, ahora se ha cerrado y la malla está rodeando al cordón espermático y por eso ese es el nuevo orificio inguinal profundo. Y la pared posterior es todo esto que está hacia adelante. Todo esto es la pared posterior que está protegiendo de que no salgan hernias directas a futuro del paciente. Y finalmente lo único que queda es cerrar esa aponeosis del oblicuo externo, la que se abrió, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, desde la emergencia del orificio inguinal superficial, este es el orificio inguinal superficial, se va a cerrar. También esto se hace con surchet continuo, se puede hacer con picril o prolene para cerrar el defecto, ¿no? Esta es repito, la aponeosis del músculo oblicuo externo. Y bueno, en líneas generales, eso es lo que se hace cuando hablamos de una cirugía abierta. Existen dos opciones cuando vamos a ver al paciente con una cirugía laparoscópica. Dentro de ellas está la técnica TAP y la técnica TEP. La técnica TAP significa transabdominal preperitoneal y la técnica TEP totalmente extraperitoneal. En ambos casos, fíjense, el sitio donde vamos a trabajar, el sitio donde vamos a llegar a realizar el procedimiento es, fíjense, el espacio preperitoneal. Si ustedes recuerdan, el espacio preperitoneal está limitado arriba por la fascia transversalis y abajo por el peritoneo parietal, ¿no es cierto? Ahí es donde tiene que llegar la malla. Y entonces en la técnica TAPP, transabdominal preperitoneal significa tenemos que ingresar con el trocar hasta la cavidad peritoneal. Una vez que estamos en la cavidad peritoneal, tenemos que llegar a este espacio. ¿Y cómo hacemos para llegar al espacio? Cortando el peritoneo parietal. Si cortamos el peritoneo parietal, entonces estamos en ese espacio preperitoneal que decíamos. Y la técnica TEP, que significa totalmente extraperitoneal, en esa técnica el trocar ingresa solamente hasta el espacio preperitoneal desde afuera, ¿no? Se corta la fascia transversalis y hasta ahí llega nuestro trocar. Obviamente, con esa técnica TEP, no necesitamos abrir el peritoneo parietal, sino ya llegamos directamente al espacio preperitoneal, ¿no? Eso es importante que ustedes recuerden. Entonces, en la técnica TAP decíamos, tenemos que llegar hasta la cavidad peritoneal y desde allí tenemos que ingresar al espacio preperitoneal. La técnica TAP utiliza 3 puertos, uno central a nivel del ombligo, que es el puerto umbilical para la cámara, y 2 laterales en flanco derecho e izquierdo, que corresponden por fuera de los rectos abdominales para las pinzas y poder hacer la triangulación. Cuando la hernia inguinal es bilateral, generalmente se coloca a la misma altura ambos trócares, ¿no? Cuando se va a tratar las dos hernias de ambos lados. En cambio, si la hernia fuera, por ejemplo, izquierda, este es el lado izquierdo del paciente, este trocar estaría un poquito más arriba y este trocar un poquito más abajo, ¿no? Para hacer una triangulación perfecta con el sitio donde vamos a trabajar. Y lo mismo si fuera derecha, este trocar estaría más arriba y este estaría un poquito más abajo para hacer una triangulación perfecta, ¿ya? Las indicaciones de la cirugía laparoscópica de hernia inguinal actualmente se consideran 2 absolutas indicaciones, como es la hernia inguinal bilateral, cuando el paciente tenga en ambos lados la hernia, y la hernia inguinal recidivada, ¿no? En esos casos se utiliza generalmente esta técnica laparoscópica. Y la técnica TEP, que hemos dicho que no ingresamos hasta la cavidad peritoneal, sino simplemente hasta el espacio preperitoneal, se colocan 3 trócares, uno umbilical y los otros 2 distribuidos equidistantemente entre el ombligo y el pubis, o la sínfisis del pubis. Entonces ahí es donde se coloca esta hernia. Ahora vamos a ver una técnica TAP. Estamos dentro de la cavidad peritoneal para que nos vayamos a ubicar. Vamos a volver un poquito atrás. Entonces, estamos dentro de la cavidad peritoneal. Aquí está el pubis, aquí está la espinilla cantero superior. Esto que están viendo son los vasos epigástricos inferiores. Aquí está el orificio inguinal interno o profundo. Y todo esto es la pared posterior del conducto inguinal. Entonces, ¿qué tipo de hernia será esta? ¿Directa o indirecta?
Bueno, es una hernia directa, ¿ya? Porque está saliendo por la pared posterior. Las indirectas salen por el orificio inguinal profundo que está aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense que el contenido del epíplomo mayor se ha reducido, ¿no? Y estos son los otros puertos que habíamos dicho que son laterales en flanco izquierdo y en flanco derecho. Ambos puertos, ¿no? Y para abrir el espacio preperitoneal tenemos que cortar el peritoneo parietal. Eso que han visto que alguien ha empujado de abajo es la espinilla cantero superior. Eso es un límite que nos indica desde dónde tenemos que hacer ese corte. Entonces fíjense cómo el aire del CO2 ingresa por ese espacio y el aire precisamente es quien nos va a ayudar a disecar, ¿no? Ese espacio, que es casi avascular, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Aquí arriba estaría la fascia transversalis y esto que están viendo es el peritoneo parietal. Entonces, fíjense que el corto del peritoneo es por encima del defecto herniario, ¿no? Hasta el ligamento umbilical medial. Acuérdense que hay tres ligamentos aquí, el lateral, que tiene que ver con esto, que son los vasos epigástricos, el medial y el medio, ¿no? Que corresponde al duraco, decíamos, el del medio. Este es el saco de la hernia, que está ahorita dentro la hernia misma, ¿no? Entonces hay que reducir y volver a traer a la parte abdominal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, espérense, ahorita, esto, si ustedes se dan cuenta, esta imagen blanquecina que están viendo corresponde a la fascia transversalis y este es el saco o el peritoneo parietal que ha ingresado hacia ese lado. Entonces, cuando la hernia es directa, se ve muy bien esta imagen. Lo único que hay que hacer es separar esa fascia transversalis del saco, ¿no? Fíjense cómo se tracciona hacia la cavidad peritoneal del saco mientras se va separando de la fascia transversalis. Y va a llegar un momento en que el saco ya no va a ingresar dentro de la cavidad, sino que se va a quedar en la cavidad peritoneal misma, ¿no? Y otro reparo importante es el ligamento de Cooper, que vamos a ver ahorita que aquí es donde se va a ir a buscar en la parte medial. Entonces se está separando esa fascia transversalis, esta fascia transversalis, ahí dice fascia transversalis además, fíjense, del saco de la hernia, ¿no? Acuérdense que el saco es nada más que el peritoneo parietal que ha ingresado dentro. Entonces el CO2 nos ayuda mucho a hacer también este procedimiento. Entonces, y esto que están viendo en blanco es el ligamento de Cooper, ¿no? Aquí hay un vaso, parte de la corona mortis, este vaso hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, externamente se ve obviamente la protrusión del saco de hernia. Después hay que preparar el espacio preperitoneal para colocar la malla, ¿no? En este caso también se coloca una malla cuando se hace por vía laparoscópica. Hay que tener cuidado con los elementos del cordón espermático. Aquí dentro de la cavidad no hay un cordón espermático como tal, el cordón empieza en realidad del orificio inguinal profundo hacia la parte superficial, pero aquí adentro vamos a ver, por ejemplo, los vasos gonadales y vamos a ver además el conducto deferente. Esta es la malla de polipropileno. En estos casos se coloca una malla más grande, generalmente 15 por 12 centímetros, así grande como están viendo, y esa es la malla que se va a colocar. Y se fija la malla al ligamento de Cooper. Se puede fijar en la parte superior, pero no es recomendable en la parte baja porque hay riesgo de lesión vascular. Acuérdense, aquí abajo está la arteria ilíaca externa, la vena ilíaca externa y además están ramos nerviosos importantes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces se extiende la malla en todo ese espacio. Y se puede fijar al ligamento de Cooper con tacker, que es un clip especial. Se puede poner puntos también al ligamento de Cooper, o se puede fijar con un pegamento como es el histoacril. Entonces este es el tacker, fíjense. Antes estos tackers eran metálicos, se están fijando ahorita al ligamento de Cooper. Esta es en la cara posterior del recto abdominal.
este inferior no es recomendable hacerlo por la lesión nerviosa que pueda haber. Algunos lo hacen, pero no es recomendable, ¿no? Decíamos que ese táquer antes eran metálicos, hoy en día son absorbibles, vienen con nombres como Absorbatac, por ejemplo, en, y en un periodo de tiempo, generalmente hasta 3 meses, se desabsorbe ese clip que se pone, si vale el término. Entonces la malla queda en ese espacio peritoneal, cerrando el orificio inguinal profundo y además cerrando la pared posterior del conducto inguinal, ¿no? Ahorita vamos a ver en un esquema qué es lo que realmente o cómo es que realmente protege la malla con esta técnica. ¿Ya? Y después se hace la sutura del peritoneo parietal. Acuérdense que esta es una malla de polipropileno y no puede estar esta malla en contacto con el intestino porque producen adherencias. Esta es una malla que produce mucha adherencia. Entonces siempre hay que cerrar el peritoneo parietal para que no esté en contacto con el intestino, ¿no? Entonces ahora está separado del intestino por el peritoneo parietal. Esto es para no hacer un nudo, se puede colocar clips así como han visto y con eso queda prácticamente cerrado el defecto, ¿no? Si es que hubiera algún otro defecto, se puede colocar otro clip o se puede hacer una sutura también en ese sentido, ¿no? Pero fíjense cómo que ahora queda perfectamente separado la malla del intestino. Y bueno, al paciente le quedan estas 3 cicatrices y el problema está resuelto. Esa es la técnica TEP que hemos dicho que aquí lo que hacemos es ingresar solamente hasta el espacio preperitoneal, no ingresamos hasta dentro de la cavidad propiamente como tal. Entonces se necesita un trocar con un balón especial para poder disecar, ¿no? Entonces ahí se ha abierto la aponeurosis y la fascia transversalis. Este es el trocar que es especial porque tiene un balón en la parte interna, esto que están viendo es el balón, y si después de insuflar vamos a crear un espacio en esta región preperitoneal y después se introduce la cámara y vemos exactamente así como están viendo, ¿no? Aquí se está viendo el pubis, este es el trocar umbilical que se cambió por el trocar de balón, ahorita vamos a ver si es que no queda claro cómo es que se hace este procedimiento, ¿no? Eso es para insuflar y evitar que escape CO2 en ese momento, ¿no? Y hemos dicho que los otros puertos son en la línea media, equidistantes entre el ombligo y la sínfisis del pubis, ¿no? Ahorita lo que se está haciendo es distender con CO2 este espacio preperitoneal. Fíjense que la visión es un poco diferente a la que vimos antes, en realidad estamos en el mismo espacio, pero no vemos tan claramente como en la técnica TAP, ¿no? Sin embargo, hay algunos reparos que nos ayudan a ubicarnos, ¿no? La sínfisis del pubis, por ejemplo, el cordón espermático, etcétera, que nos van a ayudar. Entonces, igual hay que hacer una preparación para colocar la malla. En este caso también se debe reducir el saco herniario. Aquí estamos viendo parte del ligamento de Cooper. Este es vaso de la corona mortis que decíamos que hay que tener mucho cuidado, porque esto sí sangra, a veces puede sangrar muy profundo. Por eso se llama corona mortis, ¿no? Esto es parte del saco herniario que se está separando. Se está reintroduciendo el saco hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Aquí abajo, debajo de esto está la cavidad peritoneal y aquí arriba está la fase transversales. Separar estas estructuras para que el contenido ya no protruya por esas dos zonas que ahorita vamos a ver, como es el orificio inguinal profundo y la pared posterior del conducto inguinal. Si ustedes se dan cuenta, aquí empieza a aparecer una imagen triangular. Cuando vean esta imagen triangular, aquí arriba está el orificio inguinal profundo. Vamos a ver de un lado los vasos gonadales y del otro vamos a ver el conducto deferente, ¿no? Y aquí ya vemos parte del Cooper. Detrás de este triángulo está la arteria ilíaca externa y la vena ilíaca externa que está más hacia la parte del pubis, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en esta zona porque uno puede lesionar esos vasos y son vasos que sangran demasiado. Entonces, este es el orificio inguinal profundo.
Entonces, repito, es el orificio inguinal profundo. Ahí está el conducto deferente y los vasos gonadales entre ambos, fíjense, se forman un triángulo, ¿no? Es el triángulo de la muerte. Dentro de ese triángulo, más hacia la parte anterior, está la arteria ilíaca externa. Y aquí está la vena ilíaca externa, ¿no? Y bueno, se coloca la malla, que es la misma malla de polipropileno. Algunas son mallas que están prehechas, ya vienen preestablecidas, esas siempre son más caras, pero se puede utilizar la malla que comúnmente podemos encontrar, igual en el mercado, ¿no? Que más o menos es igual entre 15 y 12 centímetros, ¿no? Una malla realmente grande. Entonces la fijación de eso también es con tacker, con puntos o con el listoacril, ¿no? El listoacril es un pegamento orgánico que ayuda a fijar la malla en ese sentido, ¿no? Tiene algunas ventajas al no ser invasivo, al no producir perforación en el tejido vecino como ligamentos, estructuras nerviosas, etcétera, es mejor tolerado por el paciente, ¿no? Estas mallas que son preestablecidas tienen líneas, esta línea verde, por ejemplo, que nos marca que va a la parte inferior, ¿no? Y el otro extremo va hacia la parte superior. A veces no es necesario incluso fijar mucho esto porque hay una presión negativa cuando salga el CO2 y esa misma presión hace que se quede fija la malla y que no se mueva. Entonces, este es el pegamento que les decía que es el histoacril. Fíjense que actúa muy rápidamente. Eso es lo que se conoce como la gotita orgánica. Cianoacrilato es el compuesto que tiene. Entonces, es de un color violeta. Hay que usarlo muy rápidamente porque es tan rápido el pegamento que en segundos se seca, ¿no? Entonces ya queda fijo, pero también en el trayecto del tubo en segundos puede secarse y entonces va a producir obstrucción en esa zona, ¿no? Esta es parte del saco herniario y del lipoma preherniario que siempre debe estar por debajo de la malla, como en este caso. Y ahora lo que se está haciendo es sacar el CO2. Esto que están viendo es el peritoneo parietal. Debajo de esto está la cavidad peritoneal y aquí arriba está la fascia transversalis. Y bueno, en líneas generales, eso es como actúa, ¿no? Entonces ahora vamos a ver muy rápidamente, muy rápidamente, cómo es que protege las tres tipos de hernias esta misma técnica. Si nosotros recordamos, aquí vamos a tener orificio inguinal profundo, aquí va a estar la pared posterior del conducto inguinal, orificio superficial, y aquí va a estar el orificio del anillo crural o femoral. La malla que colocamos en esta parte, fíjense, es una malla que va por dentro a cubrir toda esta zona de esta forma. Esto se coloca por dentro. Por eso han visto que este es el ligamento de Cooper, ¿verdad? Aquí estaría la sínfisis del pubis, ¿no? Aquí estaría el ligamento de Cooper y aquí estaría la vena femoral y al lado estaría la arteria femoral, ¿no? Este es el orificio crural. Y ustedes han visto que hay que identificar este ligamento de Cooper y aquí se fija la malla. La malla entonces se fija aquí, es el ligamento de Cooper. Se puede fijar aquí, como han visto, una fijación alta. Esto corresponde a la cara posterior del recto anterior del abdomen, ¿no? Este es el recto anterior, entonces la cara posterior ahí se puede fijar. Y aquí corresponde al arco aponeurótico del transverso, ¿no? O el arco semilunar de Douglas, si ustedes quieren. Ya. Fíjense que la malla es más grande, ¿verdad? Malla de 15 por 12 centímetros. Fíjense que con eso estamos protegiendo la pared posterior. Aquí en el conducto inguinal hay tres zonas o dos zonas por donde salen hernias. Esta que es la pared posterior está protegida por la malla, este que es el orificio inguinal interno profundo está protegida por la malla y este que es el orificio crural que también está protegido por la malla. Por eso esta técnica laparoscópica sirve para los tres tipos de hernias, no hay diferentes técnicas, la misma se utiliza para tratar estos problemas. Bueno, otra vez estamos en tiempo, lamentablemente. Entonces nos vemos mañana, ya en la penúltima clase, ¿no? Mañana vamos a terminar el necrural y vamos a empezar con lo otro que es un poco más sencillo, como son las hernias ventrales y hernias inusuales, que el viernes terminaríamos con eso
y pues hasta ahí llegaríamos en el avance de este capítulo.